Buenas tardes a todos y a todas. Ante todo, daros las gracias a todos y a todas por la acogida que está teniendo en solicitudes de información el simulacro de auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Madrid. Este simulacro se compone en total de 70 preguntas. Vamos en este caso a explicar de manera extensiva las 20 primeras y el resto, ya en este caso, algunas serán justificadas, otras simplemente con la respuesta en otro vídeo de YouTube. El resto de nuestro alumnado que está con nosotros, etcétera, sabe que tiene completamente justificadas las 70 preguntas y todas las justificaciones que vamos a ver están sacadas de nuestros esquemas, resúmenes, de ese temario, de esa Ambel Formación, siempre con la ficha de estudio Cris Sabe. Por lo tanto, la importancia precisamente de este simulacro no es tanto ya la pregunta o en su caso la respuesta, sino ver por mi parte con vosotros y con vosotras perfectamente dónde puede estar el truco de la pregunta de examen y en este caso el día del examen oficial la posibilidad de que no falléis en ese truco de la respuesta o pregunta de examen. Procedo ya a continuación, lo voy a grabar en diferentes vídeos debido a la extensión de las diapositivas. Y en este primer vídeo vamos a ver en concreto de las preguntas de la 1 a la 6, ambas inclusive. Tal y como os pongo aquí, este simulacro de auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Madrid, de 13 de septiembre del 2021, que es cuando lo habéis recibido todos en vuestra casa. Se supone que así lo habéis tenido que hacer. 70 minutos, 70 preguntas. Lo tenemos absolutamente claro. A continuación, estas 70 preguntas, 70 minutos, sería nuestro primer ejercicio y luego tenéis añadido 3 adicionales de reserva en el que os van a conceder 3 minutos más. Todo esto sacado, aquí lo tenéis, precisamente con la resolución que da lugar precisamente a la convocatoria. Y como tal, por favor, siempre os tenéis que leer la convocatoria. Quien haya pasado y aprobado ese primer examen se enfrentará a un segundo examen que en este caso se va a encontrar con 2 supuestos prácticos de informática, uno de Word 30 minutos y el de Excel también de 30 minutos. Una vez ya explicado cómo es la composición de vuestro examen, ya paso a continuación a analizar y a explicar todas y cada una de las primeras 20 preguntas, que es como lo vamos a dividir en primer lugar en este bloque, justificando la pregunta y la respuesta. En primer lugar, nos vamos a encontrar que vamos a estudiar en las 3 primeras preguntas dentro del tema 1 el preámbulo, el artículo 31 de la Constitución y el artículo 47 de la Constitución. Nos encontramos como primera pregunta, el preámbulo de la Constitución de 1978 se hace constar que la nación española, dice, deseaba establecer la seguridad jurídica, primera opción, segunda opción, deseaba promover la cooperación entre cuantos la integren y deseaba establecer la libertad. Antes de que haya alguna duda, que estoy segura que estáis muchísimos dudando, ¿entra el preámbulo o no entra el preámbulo? Aunque no esté en vuestro índice de temas, entra el preámbulo. Y me remito, a los guardias civiles siempre les cae en su oposición preguntas del preámbulo y sobre todo preguntárselos a quien han ido a la oposición de Administrativa de Andalucía de Auxiliar Administrativo celebrado en marzo del 2021 en el que se encontraron precisamente con pregunta del preámbulo. Por lo tanto, el preámbulo entre, por lo tanto hay que estudiarlo. Una vez que ya está hecha la aclaración, vamos precisamente a resolver qué es lo que nos dice este preámbulo de la Constitución de 1978. Aquí tendríamos precisamente nuestra respuesta correcta. ¿Qué es lo que quiere o lo que establece ese preámbulo de la Constitución? Pues se hace constar que la nación española deseaba establecer la libertad. Por lo tanto, esa sería C, la respuesta correcta. Y ahora vamos a ver nuestros esquemas con nuestras fichas de estudio Cris Sabe, justificando precisamente tal y como dice el preámbulo. Siguiendo con nuestra metodología, aquí tenéis, tal y como en vuestra plataforma así lo podéis estudiar, la nación española deseando establecer la justicia, la libertad, la seguridad y promover el bien en cuantos la integran, que no tiene nada que ver con los valores, repito, con los valores que enumera el artículo 1.1 de la Constitución.
Si recordáis, el artículo 1.1 propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Además, vemos otra pregunta. El artículo 1.1 salen numerosos exámenes oficiales. Hay que saberse esos valores, por favor, superiores del ordenamiento jurídico y además por su orden. Aquí el orden sí que influye para la respuesta correcta de examen. Fue objeto de pregunta de examen oficial precisamente en octubre del 2019 en el examen de auxiliar administrativo del Estado. ¿Qué nos viene a decir aquí el preámbulo exactamente? Que se desea establecer esa justicia, esa libertad, esa seguridad y promover el bien en cuanto le integran, en el uso de esa soberanía proclamando su voluntad. Ya sabéis que de aquí, en las explicaciones que doy del preámbulo, estas 6 palabras hay que sabérselas. Garantizar, consolidar, proteger, promover, establecer y colaborar. ¿Garantizar en qué? Pues en una convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes, conforme a un orden económico, social y justo. Consolidar ese Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Aquí recordar, por favor, el artículo 9 del texto constitucional, que tenéis un vídeo explicativo en mi canal de YouTube, importantísimo. Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, culturas, tradiciones, lenguas e instituciones. Promover, aquí también lo enlazamos con el artículo 9.2 de la Constitución, el progreso de la cultura y la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida, establecer una sociedad democrática avanzada y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra. En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica. Por lo tanto, por favor, esto hay que sabérselo como exactamente igual estas 6 palabritas que pueden ser perfectamente pregunta de examen. Aquí tenéis precisamente esas palabras claves según mi metodología de CRISABE, que tenéis las fichas de estudio en la plataforma. Justicia, libertad, seguridad y promover el bien de cuantos le integran con estas 6 palabras: garantizar, proteger, establecer, consolidar, promover y colaborar. Aquí lo tenéis, establecer esa justicia, libertad, seguridad y promover el bien, para no olvidarlo, y otro esquemita precisamente con esa voluntad que ya lo hemos visto anteriormente. Aquí lo tendréis todo completamente justificado con un esquema, ficha de estudio, CRISABE. Continuamos con la siguiente pregunta. Aquí vamos a analizar el artículo 31 de la Constitución, que nos dice: conforme al artículo 31 de la Constitución española de 1978, la programación y ejecución del gasto público responderá a los criterios de, y nos dice, criterios y no principios. Aquí hay un truco de la pregunta de examen que luego vamos a ver. Los criterios de eficiencia y economía sería la primera opción, eficiencia e igualdad la segunda opción y la tercera opción, eficacia y sostenibilidad. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta de examen. Aquí lo tenemos claro, criterios de eficiencia y economía. Por favor, echar un vistacito al artículo 31 porque ahora vamos a ver qué truco de la pregunta de examen también nos puede caer. Aquí tenemos nuestra ficha de estudio CRISABE, que nos viene a decir el artículo 31, que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, pues en este caso el que más ingrese tendrá que contribuir más, mediante un sistema tributario justo inspirado, y aquí lo tenéis, el truco. Aquí habla de principios de igualdad y progresividad. Truco de la pregunta de examen. Nos pueden preguntar los criterios o los principios. Por lo tanto, aquí estaríamos marcando los principios de igualdad y progresividad. Mientras que en la pregunta de examen nos han planteado cuáles son los criterios que dice el artículo 31. Que en ningún caso tendrá ese alcance confiscatorio. Continuamos. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, programa y ejecución responderán, y aquí teníamos la literalidad del artículo, responderá a esos criterios de eficiencia y economía. Por lo tanto, por un lado tenemos principios y por otro lado tenemos criterios. Siempre que nos cae el artículo 31, el truco que tenemos que tener es si nos preguntan principios
o criterios. Nos tenemos que saber cuáles son los principios y cuáles son los criterios. Por favor, pregunta de examen. Igual, aquí tendríamos con las palabras claves nuestra ficha de estudio CRISABE. Todos en este caso contribuyen de acuerdo con su capacidad económica. Ese sistema tributario inspirado en los principios de igualdad y progresividad, con una programación y ejecución y los criterios de eficiencia y economía. Estas dos bolitas, la verde y en este caso la amarilla, porque sería la respuesta correcta de examen, son los que nos tenemos que aprender y ya tendríamos resuelto la dificultad con el truquito de la pregunta de examen del artículo 31. Pasamos a continuación al artículo a la pregunta tercera. Nos habla del artículo 47, nos dice: la Constitución Española de 1978, en su artículo 47, establece en relación a la acción urbanística de los entes públicos que la comunidad participará, pues en las actuaciones necesarias para evitar la especulación, que sería la primera opción. Siguiente opción, en la elaboración de medidas que aseguren una vivienda digna y adecuada, eso nos suena de algo, pero no sería la literalidad, y en las plusvalías que se generen. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta de examen. Aquí tenemos en las plusvalías que se generen. Por favor, repasar el artículo 47, que por un lado he metido aquí como truquito esa vivienda digna y adecuada, en la que también hace referencia, si recordáis, el artículo 47, y así también lo repasamos porque aquí quiero ver otra pregunta de examen. El artículo 47, si no os habéis dado cuenta, exclusivamente habla de españoles. Dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Habla de los españoles. Tener en cuenta que hay algunos artículos de la Constitución, como el artículo 29, no sé si lo recordáis, en relativo al derecho de petición, que también habla de españoles. El propio artículo 19, que también habla de españoles, de esa libertad de ambulatoria de circulación por el territorio español. Pues también lo marcamos como posible pregunta de examen. A continuación, ¿qué he querido explicar aquí? Bueno, pues el artículo 47 deriva precisamente de los artículos 39 siguientes, se le viene a aplicar el artículo 53, que habla de los niveles de protección. Tal y como tenéis explicado en mi canal de YouTube, se viene precisamente a establecer 3 niveles de protección. Un nivel de protección máximo, medio y mínimo. Cuando hablamos de ese nivel de protección máximo, incluye los artículos 15 a 29, que lo tenemos aquí. Característica: viene a vincular a todos los poderes públicos los artículos 15 a 29, es decir, vinculan al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial. Ese Poder Legislativo está integrado por las Cortes Generales, compuestas por Congreso y Senado. El Poder Ejecutivo le va a corresponder al Gobierno y Administración, y el Poder Judicial le va a corresponder en este caso a los jueces y tribunales. Por lo tanto, sí o sí, los artículos 15 a 29 gozan de ese nivel de protección máximo, lo que va a exigir precisamente que su régimen jurídico venga establecido por medio de ley orgánica. Pregunta de examen, cuyo régimen jurídico viene establecido en el artículo 81 de la Constitución, en el que exige el artículo 81 que para su aprobación, modificación o derogación exige mayoría absoluta. No lo dice la Constitución, lo dice el reglamento del Congreso y del Senado, pero para venir a aprobar la ley orgánica en el Senado no se exige, repito, no se exige mayoría absoluta, sino que se exige mayoría simple. Igual, otra característica de este nivel de protección máximo: la ley orgánica puede ser objeto de recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Y luego tenemos que distinguir y añadir dos grupos. Por un lado, el artículo 15 al 29 más el 14 y el 30.2, que vienen a ser objeto de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. También echar un vistazo, que lo tenéis en mi canal de YouTube, un pequeño vídeo del recurso de amparo. Mientras que a continuación quitamos de ese listado el 30.2 relativo a la objeción de conciencia, nos quedamos con el artículo 14 y con el 15 al 29, y también en este caso se puede acudir ante los tribunales ordinarios en relación a un procedimiento de preferencia y sumariedad. Por favor, echar un vistazo. Esto de preferencia y sumariedad se suele preguntar muchísimo. Mis alumnos lo tienen en las fichas de estudio CRISABE.
Sobre todo, lo he visto de hecho en examen oficial, en concreto 29 de septiembre del 2018 de auxiliar administrativo de la CAN, que cayó precisamente esta pregunta. Por lo tanto, a todos estos del 15 al 29 se le viene a aplicar estas características. A continuación pasamos al nivel de protección medio, que se compone del artículo 30 a 38. La primera característica exactamente igual que el nivel de protección máximo. Vincula a todos los poderes públicos. Su régimen jurídico se va a realizar mediante ley ordinaria. Por lo tanto, mayoría simple del Congreso y mayoría simple del Senado. Y exactamente igual que el anterior, esa ley ordinaria puede ser objeto de recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, también nos queda clara su diferencia a esa ley ordinaria, a diferencia de la anterior, y evidentemente ese recurso de amparo y de preferencia y sumariedad. Por último, aquí nos encontraríamos ya el artículo 47, que es el que ha venido a ser objeto de pregunta. ¿Qué va a significar ese artículo 47? Está comprendido de los artículos 39 al artículo 52. Estos artículos del 39 al 52 vienen precisamente a informar el ordenamiento jurídico. ¿Qué significa precisamente esa información? Pues tal y como se dice precisamente dentro de ese capítulo tercero, dice de los principios rectores de la política social y económica, que van de los artículos 39 y siguientes. Por lo tanto, informarán a la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Informarán, no dice otra cosa, informarán en el artículo 53. Y solamente podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con las leyes que lo desarrollen. Por lo tanto, ¿qué viene a significar? Que exige ley previa que lo desarrolle para poder acudir, en este caso, a la jurisdicción ordinaria. Y aquí siempre pongo dos ejemplos y lo relaciono con la pregunta de examen que acabamos de ver. El artículo 41 habla precisamente de la seguridad social y se puede exigir ante los tribunales porque existe la propia ley de seguridad social. Pero todos los españoles, repito, todos los españoles no podemos exigir vivienda digna y adecuada precisamente porque no existe la ley que lo regule. Eso significa precisamente que si no existe ley que lo desarrolle no podemos acudir a la jurisdicción ordinaria para reclamar. Un poquito para que lo tengáis en cuenta. Continuamos con la explicación del simulacro. Aquí tendríamos el artículo 47, aquí tendríamos nuestra pregunta de examen. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Y aquí tendríamos todos los españoles. Tienen ese derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Continuamos, pasamos a la pregunta cuarto, quinta y sexta. Se compone en este caso, pertenecen al tema 2 y vamos a ver tres artículos. El artículo 152, el artículo 148 y el artículo 140. Pasamos a la cuarta pregunta del simulacro y nos dice, dentro de la organización institucional de las comunidades autónomas, reconocida en el artículo 152 de la Constitución, señale cuál es la respuesta y ya directamente en mi cuadernillo, cuando veáis esto, correcta o incorrecta, os voy a decir un truquito, señalarlo siempre para fijar y no equivocar en relación con el presidente autonómico. Pues nos dice, el presidente será elegido por la Asamblea de entre sus miembros y nombrado por el rey. Primera opción. Segunda opción. El presidente será elegido por el Consejo de Gobierno de entre sus miembros y nombrado por el rey. Y tercera opción. El presidente será políticamente responsable ante el Consejo de Gobierno. Pues vamos a ver qué nos dice en relación a la respuesta correcta, que aquí la tenemos marcada, correcta, en relación al presidente autonómico. Aquí lo teníamos, será precisamente la primera, el presidente será elegido por la Asamblea de entre sus miembros, por lo tanto no hay sus miembros más el presidente, sino de entre sus miembros tenemos que en este caso nombrar al presidente de la Asamblea y luego en este caso, elegido por la Asamblea y posteriormente nombrado por el rey, tal y como nos marca el artículo 152. Y vamos a ver un esquema del artículo que lo justifica. Aquí lo tenemos, tal y como dice el artículo 152, dice en los estatutos de autonomía la organización institucional se basará pues en una asamblea legislativa, en un consejo de gobierno y en el presidente. Esa asamblea legislativa, también perfecta pregunta de examen, por esa razón lo he puesto aquí para poder peinar más preguntas de examen, no solamente las 70 que tenéis en el simulacro.
será elegida por sufragio universal con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegura además la representación de las diversas zonas del territorio. El Consejo de Gobierno va a tener funciones ejecutivas y administrativas. Recordad que estamos hablando de ese poder ejecutivo. Y el presidente, aquí tenemos nuestra respuesta correcta de examen, elegido por la Asamblea de entre sus miembros y nombrado por el Rey. Pues aquí tendríamos esta pregunta correcta de examen, por favor. Y estas dos también pueden ser perfectas preguntas de examen en relación a la organización institucional. Aquí os he puesto a título de resumen porque también les encanta poner esta pregunta, que el presidente le corresponde la dirección del Consejo de Gobierno y la suprema representación de la respectiva comunidad, pregunta de examen de Ujieres de hace 2 años, y la ordinaria del Estado en aquella. No hay examen de comunidad autónoma de ayuntamiento que no se pregunten estas cositas. Esta suprema representación de la respectiva comunidad y la ordinaria del Estado en aquella. Por favor, estas palabritas suprema y ordinaria, palabras claves para poder atender a otra posible pregunta de examen que acabamos de ver. Les encanta poner como pregunta de examen que el presidente, en este caso de la comunidad autónoma, le corresponde la suprema representación en la respectiva comunidad, pero en relación al Estado le corresponde la representación ordinaria. ¿Qué va a significar? Pues que el presidente o presidenta de la CAN va a ser la suprema representación dentro de la comunidad autónoma de la CAN, mientras que va a representar a la CAN, en este caso en relación con el Estado, pues esa representación es ordinaria. Por favor, suprema y ordinaria pasan a ser palabras claves. Continuamos con la siguiente pregunta. De acuerdo con el artículo 148 de la Constitución, las comunidades autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias. Primera opción, la artesanía dentro de la respectiva comunidad autónoma. Siguiente opción, sanidad e higiene. Y siguiente opción, organización de sus instituciones de gobierno. Estoy completamente segura que va a caer siempre una pregunta del artículo 148, del 149 y aquí os he dado una justificación. Nos quedamos en primer lugar con la respuesta correcta, sanidad e higiene, y las otras dos porque no pueden ser, porque he incorporado algo que ya no se corresponde a la literalidad del artículo 148, por lo tanto no puede ser respuesta correcta de examen. En la primera opción, por si alguien ha caído, me he inventado esto. Dentro de la respectiva comunidad autónoma. Claro que cuadraría, pero no lo dice el artículo 148. Igual, la organización de sus instituciones de gobierno, si no habéis leído con un poquito de lentitud, también se os ha podido ir y apuntar esta, pero también está inventada. He quitado esta palabrita, esta parte de la palabrita, autogobierno. Ojo, la literalidad del artículo dice autogobierno, por lo tanto, esta tampoco podría ser porque es literalidad de la Constitución y es lo que nos van a pedir en nuestro examen. Por lo tanto, otra pregunta que también tenemos ya resuelta. Finalizamos ya este primer vídeo para que no se haga mucho más extenso y no se os haga más pesado y pasaré a continuación a grabar otras 5 o 6 preguntas que nos viene a decir el artículo 140 de la Constitución. Aquí he intentado meter alguna pregunta larga que sea de lectura, nervios el día del examen, nos vemos estas preguntas largas, yo creo que las podemos marcar y dejar para el final, ¿vale? Entonces intentar ir hacia las cortas y luego ya señalaríamos estas preguntas largas precisamente para no perder tiempo. Nos dice, de acuerdo con el artículo 140, señala la respuesta correcta y esto está metido a posta, ¿vale? Para que os tengáis que entretener si la queréis en este caso resolver. Dice, la Constitución garantiza la autonomía de los municipios, estos gozarán de personalidad jurídica plena, su gobierno y administración corresponde a sus respectivos ayuntamientos, integrados por alcaldes y concejales. Los concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley, ¿vale? Y el resto de las otras dos opciones, igual, de lectura. Estoy perdiendo el tiempo, pues tenéis un truco, dejarla para el final. Y siempre, como hago, respuesta correcta o incorrecta, lo marco, lo visualizo para no equivocarme. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Pues la respuesta correcta sería la que es la literalidad del artículo. ¿Por qué la B y la C no pueden ser? Porque aquí me lo he inventado. Una ley orgánica, pues evidentemente no va a regular las condiciones del régimen de concejo abierto. Es mentira. Y aquí he cometido también
un pequeño truco en relación al orden, ¿vale? Sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Si echáis un vistazo, en este caso al artículo 140, este no sería el orden, ¿vale? Sería libre, universal, tal y como lo tenéis aquí de forma correcta. Por lo tanto, aquí está cambiado este orden junto con este. Hasta aquí es exactamente igual, si lo veis, y aquí ya es donde cambia. Por esa razón, esta no puede ser. Y aquí el orden de los factores sí que altera el producto porque estamos hablando todo el rato de literalidad del texto constitucional. Os he añadido para finalizar esta sexta pregunta del simulacro, que también he visto, esta sí, en muchísimos exámenes oficiales, cómo son elegidos en este caso los concejales y el alcalde. Por favor, no podemos olvidar, los concejales son elegidos por los vecinos, mientras que el alcalde es elegido por los concejales o por los vecinos, tal y como manifiesta el propio artículo 140. Por favor, tenerlo en cuenta porque de aquí os he extraído las dos posibles preguntas de examen, sin perjuicio de que también les encanta poner del artículo 140 y así también vemos otra pregunta de examen que dice que la Constitución garantiza la autonomía de los municipios y estos gozarán de personalidad jurídica plena. Acordaros que el municipio tiene personalidad jurídica plena, a diferencia, os lo pongo aquí, plena para que no os lo olvidéis, a diferencia de la provincia que viene consagrada en el artículo 141, que tiene esa personalidad jurídica propia. Ya vemos otra posible pregunta de examen. Aquí recoger una regla memotécnica para que no se os olvide. De provincia, si yo pongo aquí arriba provincia, cojo las tres primeras letras y ya tendría hecha mi regla memotécnica. Provincia propia y municipio plena. Con esto finalizo la grabación de este primer vídeo, de este simulacro. Continúo con otras preguntas también justificándolas. Nos vemos en el siguiente vídeo de Crisabe. Un abrazo para todos y para todas.